entonado en lo más íntimo de cada uno de nosotros oraciones por su alma. Estamos convencidos que la Virgen del Pilar les tiene acogidos en su seno y por lo tanto pues confiamos en que así sea. Sin más, doy la palabra al general de Rozas, que, como digo, hará la presentación tanto de la ponente, la doctora María Fidalgo, que ha tenido a bien ofrecer esta conferencia, ya es la cuarta, me parece, que ha tenido a bien impartir con nosotros, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos. La buena prueba de lo que anuncia ser una buena conferencia es la audiencia que ha citado aquí. Muchas gracias. Pues mis generales, compañeros, señoras y señores, amigos, buenas tardes, bienvenidos. Hay ocasiones en las que uno realmente se siente privilegiado en un estrado, ¿no? Para mí hoy es una de ellas, ¿no? Hoy me ha tocado, porque lo que vamos a escuchar esta tarde no es una conferencia más dentro de un calendario académico, es, si me lo permiten, la expresión de una restitución. La restitución de una verdad que durante demasiado tiempo fue enterrada, como tantas veces ha ocurrido en nuestra historia, bajo capas de interés, de silencio y de olvido conveniente. Permítanme, antes de presentar a nuestra conferenciante, ubicar brevemente el marco que hoy nos ocupa. Nos situaremos en uno de los periodos más exigentes y menos comprendidos de la historia reciente de España. Tras la Guerra Civil, nuestro país afrontó una etapa marcada por la inestabilidad, la violencia residual y la presencia activa de grupos insurgentes, denominados en diferentes momentos como guerrilleros antifranquistas o en sus primeras fases sencillamente como huidos. A otros nos comentaron como bandoleros, depende de quién le pusiera el nombre, pues así se le fue adjetivando a estas personas. En los años 40 y los primeros 50 del siglo pasado, la Guardia Civil libró una guerra que nadie declaró formalmente. Lo hizo en escenarios que nadie cartografió con precisión y frente al enemigo que actuaba desde las sombras. Fue una guerra de trincheras sin trincheras, de frentes sin frentes, de victorias que nadie celebró en los periódicos y de caídos que durante décadas no tuvieron el reconocimiento que merecían. Los guardias civiles que combatieron en Maquis lo hicieron cumpliendo su misión con la misma divisa que preside nuestro emblema, el honor. Hombres de pueblo, hijos de labradores y de artesanos, con sueldos exiguos, algunas pesetas al día, con equipos muy limitados y con la amenaza constante, no sobre ellos, sino también sobre su familia. Hombres que dormían con el fusil al lado y que se levantaban pronto todas las mañanas para comenzar a patrullar al amanecer. Hombres, en definitiva, con quienes se tiene, a mi juicio, una deuda contraída. Pues bien, la persona que hoy nos acompaña ha dedicado años de su vida a saldar parte de esta deuda. Doña María Fidalgo Casares es historiadora de formación y de vocación, pero es sobre todo de esas personas cada vez más escasas que entienden que la historia no es un adorno académico ni un campo de batalla ideológico, sino el espejo en el que una nación se reconoce a sí misma, con sus grandezas y con sus miserias, con sus héroes y con sus errores. La trayectoria de la doctora María Fidalgo se distingue por un sólido respaldo académico y una intensa actividad investigadora y divulgativa. Es licenciada en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, con la máxima calificación. Ha complementado su formación con estudios en comisariado de exposiciones, genealogía, heráldica y nobiliaria. Es miembro de la Academia Andaluza de la Historia y de la Real Academia de las Artes, Ciencias y Letras de San Román. Su perfil se completa con una dilatada experiencia como comisaria de exposiciones, con más de 30 proyectos dirigidos. Yo creo que el contador va a toda velocidad y estos datos igual se han quedado un poco al revés, ¿verdad, María? Así como una producción intelectual más que notable,
con más de decena y media de libros escritos o que ha participado en su redacción, más de 300 artículos publicados, 400 de ellos centrados en gran medida en la historia y la cultura militar. Destaca asimismo su condición de máxima especialista en la obra del pintor Augusto Ferrer Dalmau, de quien es biógrafa y asesora. A ello se suma una intensa actividad como conferenciante, con más de un centenar de intervenciones en foros civiles y militares, y su participación en congresos nacionales e internacionales. Su trayectoria ha sido reconocida con diversas distinciones en los ámbitos de la investigación, la historia militar y la literatura. De estas distinciones de mencionar nada más que 3, porque si empezamos con la lista podríamos terminar pasado mañana. Es premio Camilo José Cela de literatura y periodismo, y los últimos premios, los más recientes, que yo he encontrado por lo menos, es el Premio Nacional de Periodismo José Ortega Munilla por artículos sobre la gesta de la Legión en el bloqueo de la muerte, Ferrer Dalmau y Voluntarios para Morir, y Ojo de Legionarios. En la 31 edición de estos premios, también es premio de la Fundación de la Obra Pía de los Pizarro por la mejor investigación sobre la historia de Pizarro, que es quien da nombre a la fundación. Bien, doña María ha tenido la valentía, subrayo esta palabra porque en estos momentos hace falta una dosis considerable de ella, de acercarse a este periodo histórico sin apriorismos, sin la lente deformante de la propaganda de ningún tipo, y de hacer lo que solo hacen los grandes historiadores, que es dejar que sean los hechos los que hablen. Su trabajo sobre el maquis en la Guardia Civil, que es muy extenso y profundo, yo he podido leer 4 capítulos que se ha publicado en el diario El Debate, que creo es un poco el resumen o parte del resumen de este importante trabajo de investigación, y que les recomiendo que lean. Además, es un ejercicio de rigor científico y de honestidad intelectual que nos devuelve la figura de la Guardia Civil rural de posguerra en toda su dimensión humana, como servidor público, como profesional, como hombre íntegro que cumplió su deber en las circunstancias más adversas. No es exagerado afirmar que gracias a investigadores como ella, la historia de este cuerpo está siendo escrita por fin con la tinta que se merece. Les confieso que cuando tuve la oportunidad de leer esa parte que les comentaba antes de su trabajo, y experimenté algo pues, que no siempre ocurre cuando uno se enfrenta a un texto histórico, y fue el orgullo. Orgullo de pertenecer a una institución cuyos hombres, también los más anónimos, también los de menor graduación, fueron capaces de sostener el orden y la paz en circunstancias que pondrían a prueba la fe y la fortaleza de cualquiera. Este orgullo es lo que doña María nos regala hoy, o nos va a regalar a continuación. No con condescendencia ni con halagos fáciles, sino con algo mucho más valioso, con la verdad documentada. La conferencia que están a punto de escuchar lleva por título Maquis y Guardia Civil, lo que no te habían contado, y les garantizo que saldrán de aquí esta tarde con una comprensión más profunda de lo que significa servir, de lo que cuesta mantener la lealtad en tiempos de incertidumbre, y de lo que vale, en términos que no tienen precio, que alguien recuerde tu sacrificio con la exactitud y la dignidad que merece. Doña María Fidalgo, en nombre de ABECU, en nombre de los presentes y en nombre de aquellos guardias civiles cuyos nombres rescata usted del olvido, en cada página que he escrito, esta tribuna es suya. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Antes de nada quiero felicitar al presentador, porque yo creo que es de las presentaciones más completas y más bonitas que me han hecho. Muchas gracias. También autoridades, también gracias por venir. La verdad no esperaba tanta gente, y no es por nada, sino porque cuando normalmente dicen, ¿de qué vas a hablar? Pues voy a hablar de Ferrer Dalmau. Y la gente, ¿de qué vas a hablar? De Hernán Cortés. ¿De qué vas a hablar? Del maquis. Y la gente dice, como dicen los jóvenes, ¿perdona? Y la gente no sabe qué cara poner, porque es muy educado.
Pero cuando dije a la gente que venía del maquis, pues la verdad no encontré una recepción muy directa y lo entiendo. Y luego también quiero pedir disculpas antes de dar las gracias a las autoridades por el título. El título es un poco pretencioso, lo que nunca te habían contado, sobre todo cuando hay gente aquí que sabe igual o mucho más que yo y de forma más directa. Pero es que cuando empecé a prepararme esta conferencia me di una vuelta y una batida por la red y por tal, todo era lo que se llamara la leyenda rosa del maquis. O sea, que eso no es nuevo, porque ya la Guardia Civil en el 19 ya nos contaban que los bandoleros eran como Robin Hood. O sea que no es nuevo enfrentarse a una leyenda rosa. Y bueno, y el cine ha tenido mucho la culpa que piratas, por ejemplo los piratas o que los propios mafiosos o incluso los narcotraficantes gallegos pues tengan ese aura también de atractivo que no se corresponde con la realidad de los delincuentes. Entonces, por eso ese título. A todos ellas, gracias por venir, gracias a las autoridades, y decir que ellos no se llamaron nunca maquis, nunca. Ellos se consideraban guerrilleros y luego la gente le llamaba los escapados, los de la sierra, los del monte, pero eso del maquis es que es una construcción intelectual para asimilarlos al maquis francés, pero ellos no se llamaron así. ¿Y por qué me interesa este tema? Pues aunque sea un poco doméstico, yo cuando era pequeña, soy de Ferrol, lo diré varias veces porque hay mucho ferrolano que tiene mucho que ver con el maquis, sobre todo con la represión del maquis y el fin del maquis. Dos ferrolanos, uno Francisco Franco y otro Camilo Alonso Vega, que son los responsables de acabar con el maquis. No es verdad, no es verdad. Bueno, pues cuando yo era niña, yo iba a una casa de una amiga mía que vivía en las Fragas de Leudo y tenía una tía que estaba un poco mal de la cabeza y decía, ¡os escapados! ¡Que vemos escapados! ¡Que vemos escapados! Digo, y eso de que los escapados, ¿eso qué es? No, una cosa de cuando ella era pequeña, venían por aquí, asaltaban su casa, asaltaban tal, y estaba como obsesionada con os escapados. Y los escapados, ¿quiénes eran esos otros escapados? Bueno, pues con el tiempo supe muy bien quiénes eran los escapados. Bueno, voy a empezar. Bueno, los escapados, empieza como ha dicho antes el presentador, pues son los huidos o los fugados, que eran aquellos, cuando empieza la guerra civil, aquellos que en el bando sublevado, el bando rebelde, los que tenían delitos de sangre o aquellos que se habían significado atacando a los curas o que habían sido sindicalistas o que habían sido concejales o alcaldes republicanos, pues temieron por su vida. Además, sabemos que en la primera época pues hubo fusilamientos indiscriminados casi en ambos bandos, todo el primer mes, de la gente que no se había o sumado a la rebelión o se había opuesto a la rebelión. Y esos se refugiaron en los montes, lógicamente. También hubo huidos de derechas, hay que decir, porque paralelamente en las zonas del Frente Popular, aquellos curas, aristócratas, dueños de tierras o derechistas también se fueron al monte, para sobrevivir. Por ejemplo, ya que estamos aquí en este foro, el santuario de la Virgen de la Cabeza, por ejemplo, ahí hubo muchos huidos de derechas que se fueron a refugiar al santuario, porque eran fugados por razones varias. Aunque es verdad que los fugados de izquierdas sí que teníamos fugados del bando Frente Populista, sí que tuvieron una actividad mucho más intensa que los de derecha. Los de derecha simplemente estaban resguardando su vida. Por eso las primeras zonas fueron sobre todo Galicia, que fue la federación de guerrillas más potente, porque fue la primera zona que estuvo bajo la órbita del bando sublevado, y tenía esas montañas, sobre todo la zona del Bierzo, Galicia, fue la zona más potente, la primera zona. Luego también las zonas de las serranías andaluzas, y a medida que iba avanzando la guerra, pues las zonas de la sierra. Curiosamente, el Levante prácticamente no había, y fue una guerrilla importada, es decir, mandaron maquis de Francia para que hubiera el Levante, porque esa zona fue la más tardía en Granada. Entonces, estos huidos pues se refugiaban en las montañas por supervivencia y practicaban el bandidaje para sobrevivir. Hacían puntuales ataques a pueblos, llegaban con banderas, con pasquines, por supuesto, normalmente lo que más les gustaba era matar al cura. En cuanto llegaban, el pobre cura se escapaba como podía porque sabía que era la primera víctima, pero bueno, saqueaban, pero eran cosas de pequeña escala, pero sí iban por guardias civiles, iban por falangistas, por derechistas, los párrocos, como he dicho, y ya desde el principio pues, tuvieron un apoyo pues normalmente de sus familias, de conocidos, en un principio, y luego ya veremos que muchos de los que les ayudaban no los hacían precisamente por lazos emocionales, sino precisamente porque estaban amenazados, aunque eso no te lo cuentan, ahora te cuentan, pues ya veremos lo que nos cuentan. Bueno, el caso es que al fin de la guerra, más de 500.000 de personas pasan la frontera, sobre todo cuando cae Cataluña, y se van a Francia. Normalmente todos nos suelen contar, es que fíjate, acabaron en campos de concentración, que es verdad, pero no te dicen
te dicen campos de concentración y tú automáticamente piensas en los nazis, piensas en Hitler. Pues no, señor. Los campos de concentración que estaban en Francia eran de un gobierno del Frente Popular también. Igual que el Frente Popular de aquí. Y los metieron en campos de concentración. Nada menos que en 20 campos. Y además campos donde pasaban hambre, donde estaban a la intemperie, donde tuvieron una vida terrible. Y ahí estuvieron, además, en 22 campos estuvieron los españoles. Campos del Frente Popular francés, no de los nazis. No de los nazis, es que eso no te lo cuentan. Esa parte no te la cuentan. ¿Y cómo? ¿Por qué los metieron en campos de concentración? Hombre, que te vengan 500.000 personas y que te vengan muchas armadas y muchas radicales, pues de hecho además hay una frase que lo ha sacado aquí que dice: se sintieron amenazados por la invasión de bandidos y asociales españoles, asesinos de religiosos y gentes de orden. Eso es lo que reclamó el sureste de Francia a su gobierno para que los metieran en estos campos. Lo que sí es verdad es que estos campos fueron enseguida unos espacios de organización. Enseguida va el Partido Comunista a estos campos a ver a qué gente puede reclutar para formar una guerrilla. Ojo, la guerrilla no actuaba. O sea, cuando entran los nazis en Francia, la guerrilla no actuaba. Estuvo 2 años casi sin actuar. Qué raro, si eran tan nacionalistas, estaban tan en contra de los nazis. ¿Por qué no actuaba la guerrilla? Porque en ese momento Hitler era aliado de Stalin. Y como las guerrillas eran comunistas, pues no hicieron nada, pero nada, es más, hasta casi llegaron a los nazis. Pero esta parte no te la cuentan, ahora te venden los mártires de la libertad, los que lucharon contra los nazis. Pues la primera parte estuvieron 2 añitos allí y no movían ficha. Hasta que Hitler invade Rusia, entonces sí, ahí ya somos los más nacionalistas y los más tal, pero en ese momento no. Y lo que es verdad que en estos campos reclutan a gente y ya empiezan a formarlos, tanto en armamento como en estrategia, como en tácticas, ya cuerpos de élite, que luego serán los que luego tendrán tanto que ver, sobre todo con el maquis español. Nada menos que 9.000 españoles pasan a formar parte de la resistencia francesa. Además ahora sabéis que se le da mucho bombo, los que entraron en París, los Leclerc, ¿no? Sabéis que le da muchísimo bombo y tal, que si entraron los españoles en París. Pues 9.000 de estos españoles que salieron de los campos, pues son los que estuvieron allí en la resistencia. Y además, fijaos, actuaron en tanto en la Francia ocupada, que se llamaba, como en la Francia libre, ocuparon, y además tenían una formación estupenda de todo, y encima dinero y armas, porque Stalin no regaba dinero a tutiplén para que conseguir unas guerrillas comunistas potentes. La guerra se termina la guerra, Franco gana la guerra, con el famoso parte de guerra que tanto nos pone, y hasta hay gente que lo tiene hasta los móviles, que yo lo he oído, lo de en el día de hoy, cautivo y desarmado, la verdad que son palabras muy potentes. El caso es que la guerra se termina. Y normalmente siempre nos cuentan que el régimen de Franco, que fue monolítico, que en cuanto llega, implanta el régimen, que no hubo, nadie movía una ficha y tal. Pues no es cierto. Franco tuvo muchas conspiraciones dentro de su propio entorno. Es una cosa que no te cuentan nunca. Todos los monárquicos, fíjate que no sé quién dijo que los monárquicos eran 4 y cabían en un taxi, pero no es verdad. No es verdad, porque los monárquicos desde el primer momento, don Juan, que al principio, Franco le llega a salvar la vida porque varias veces llama a Franco para incorporarse a la guerra y le dice: Franco, no vengas, que eres muy valioso. Entonces yo le salvé la vida porque iba a venir en el Baleares y le salvó la vida. Lo hizo varias veces, O sea, pasó de ser el de salvador de la patria, Franco y tal, a de repente empezar ya a distanciarse, y por primera vez en el año 42, se acabó la guerra en abril del 39, ya toma distancia y es más, le exige a Franco que le devuelva la corona. Se lo exige desde Ginebra. En este momento está en Ginebra y don Juan, pero es que no es él solo. Es que 8 de los 12 tenientes generales se reúnen con Franco y le dicen que hay que restaurar la monarquía. 8 de los 12 generales, y no eran generales cualquiera: Quindelán, Aranda, Vigo, Varela, o sea, que eran generales potentes, los que le dicen a Franco que hay que restaurar la monarquía. Eso sí, se lo envuelven después de tu valerosa misión, de todo lo que has hecho por salvarnos, tal y cual, es el momento de que des un paso y eso es, además, fijaos que generales. Yo lo de Quindelán, cuando se crea el Ministerio del Aire, yo decía, qué raro, ¿cómo no lo pusieron a él? Pero no me encajaba. Claro, cuando ya me enteré de esto, ya sé por qué no se lo puso. Franco, dentro de lo que cabe, fue bastante discreto en algunos de los de Esterrol, algunos de otros sitios, pero bueno, no, la verdad que no fue muy contumaz en reprimir esto. Y luego los carlistas y los falangistas. Acordaos que cuando se hace el decreto de unificación, los que sabéis un poco de la guerra civil, sabéis que una de las razones por las que pierde el bando republicano, que tenía todas las de ganar, pues son las decisiones internas. Y Franco eso no se lo podía permitir. Y entonces no podía permitir que carlistas y falangistas cada uno fuera por su lado. Él quería una cosa,
una dirección única y se inventó, salió de no sé quién, ese decreto de unificación donde unificó a los dos, que no tenían mucho que ver, más que eran católicos españoles, pero poco más. Y para ellos fue un poco como se los hubiera traicionado. Los carlistas, por ejemplo, siempre dijeron, con parte de razón, que habían dejado miles de personas, miles de chavalitos y miles de requetes que murieron en frentes terribles y que luego no habían tenido por parte del régimen una contraprestación a la altura de lo que habían hecho. Por otra parte, los falangistas, por de la falange auténtica, bueno, el propio Edilla, por ejemplo, que estuvo condenado a muerte por Franco. O sea, como falangistas y carlistas también era un foco de disensión dentro del propio régimen. Eso tampoco te lo cuentan. Además, carlistas, por ejemplo, Falconde, que tuvo que huir, por ejemplo, a Portugal, o por ejemplo el conde de Rodezno, o, bueno, y falangistas, bueno, Edilla y otros cuantos. Pero es que catedráticos de la universidad, como López Ibor, García Vallecasas, catedráticos importantes, que le piden al rey, a que alguien le llamó Juan III, nunca lo fue, pero bueno, a Juan III, que, por Dios, que venga usted a tomar las riendas del Estado y tal cual. Se lo piden catedráticos. López Ibor, que no suena por otras cosas. ¿Os acordáis de los libros que tenía del sexo? No sé qué, bueno, de aquellos tiempos. Bueno. Y pues esto le piden al rey un montón de catedráticos que tienen ya que dar, pero es que más. 27 procuradores en Cortes, 27 procuradores de las Cortes franquistas en el año 43 le dicen que por favor que tiene que dejar ya la monarquía porque es un régimen personal que no sobreviviría a la Victoria Negra. O sea, que dentro de ese régimen monolítico que nos dicen Franco llega y no, es que dentro de esto a mí esto nunca me lo han contado. O sea, yo me he puesto a tirar y digo, pero ¿esto cómo puede ser? Porque es que Franco llega, pone la dictadura y se acabó. Pues no señor. Y lo que pasa es que don Juan, hay una palabra andaluza que es que no tiene traducción al español, que es cambayás, porque tan pronto escribía Franco unas cartas superlaudatorias, Salvador de la Patria, como por otro lado se entrevistaba con D'Alessio Prieto o estaba hablando con exiliados, o sea que dio cambayás, es que no sé cómo explicarlo. Bueno, el caso es que con esta situación interna, pues el Partido Comunista desde luego cree que es el mejor momento para que estas guerrillas de las que hablamos, aquellas de aquellos montes que estaban desperdigadas, eran guerrillas que había de todo. Había anarquistas, había socialistas, había comunistas, había gente que había sido concejala republicana, o sea, no había una cohesión entre ellas. El Partido Comunista piensa que es el momento de que se unan y que se organicen de forma militar. Acordaos que en la guerra civil los comunistas fueron los únicos que al bando republicano le dieron cierta estructura militar. Porque los otros, bueno, sabemos cómo eran los anarquistas, realmente fue también otra de las razones por las que perdieron la guerra. Pues el Partido Comunista lo sabía y se propone esto. ¿Y cómo? Pues fue bastante difícil en un primer momento. Pues ¿por qué? Porque como todos pensaban que Franco iba a caer, es que lo pensaba toda Europa. Toda Europa pensaba que Franco iba a caer, que no iba a aguantar, o sea, bueno, no puedo decir que fuera un milagro, pero no lo pensaban. Entonces, los egos funcionaban. Entonces, si había un señor socialista de una guerrilla asturiana y le decían a los comunistas tiene que ser así, dicen, eso nada, yo no lo hago, porque piensan que cuando se gane la guerra, ellos que han estado al mando de las guerrillas van a tener sus cargos, sus carritos. Entonces, claro, nadie quería irse para atrás, todos querían quedarse allí. Entonces fue complicado. Luego los anarquistas tampoco querían, porque los anarquistas fueron víctimas de los comunistas, sobre todo en Barcelona y en muchos más sitios. Pero luego aparte incluso el Partido Comunista no le dolieron prendas con las primeras guerrillas de aquellos muy protestones, se los cargó directamente. O sea, se cargó 300 de los propios guerrilleros, entre ellos, porque no se adecuaban a lo que ellos pensaban. El caso es que empiezan a trasladar gente del maquis francés, empiezan a entrar a España para profesionalizar la guerrilla. Es decir, estos escapados, huidos, que estaban así un poco de bandoleros, que hacían alguna cosita, tienen que darles ya un corpus de guerrilla. Acordaos que la guerrilla se considera un invento español, se considera en todo el mundo. De hecho, la palabra guerrilla se dice guerrilla en todos los idiomas. Yo estaba viendo el otro día un documental inglés, bueno, en inglés no entiendo bien, guerrilla, no sé lo que decía, y era guerrilla, claro, guerrilla. Pues se dice en todos los idiomas, se dice así, porque se considera un invento español. Yo a mis alumnos les digo que Viriato también las hacía. Viriato, por supuesto que para mí fue el inventor de la guerrilla. Pero bueno, y Viriato, la guerrilla es una cosa casi inexpugnable. La guerrilla, la descolonización de África muchas veces vinieron por grupos de insurgentes que tanto a los holandeses como a los ingleses les hacían polvo. Y bueno, nosotros con Napoleón, y bueno, y a Viriato Zamorano Gallego, se lo tuvieron que cargar en la famosa Roma que no paga traidores. Bueno,
no me quiero ir por ahí. Bueno, ¿qué hacían este Partido Comunista? Mandar material bélico, ¿para qué? Pues todo tipo de armamento y para hacer sabotajes de trenes, de torres eléctricas, de voladura de puentes, bueno, ya veremos, de trenes, eso mucho más adelante. Y luego hacer propaganda de que pronto iban a venir los aliados y que la gente se tenía que sumar al alzamiento. ¿Y contra quién iban? Lo de siempre, párrocos, alcaldes, pero había bastante miedo. Jueces de paz, por ejemplo, que los jueces de paz podían ser un paisano normal y corriente, iban por él también. Pero había hasta problemas, los alcaldes de los pueblos no querían ser alcaldes, porque claro, es que corren en vida peligro. Y luego empiezan que tienen que hacer una gran invasión para que Europa se dé cuenta de que hay una gran potencia, que es antifranquista y qué tal. Y la invasión la hacen. Ya sé que la mayoría de los que estáis aquí sabéis de qué invasión hablo, pero la mayoría de la gente no saben que es que entraron nada menos que 13.000 por el Valle de los Caballos. Esta situación era bastante factible, o sea, que Franco cayera y que ganara las guerrillas, tal, era una cosa perfectamente que podía pasar. Tener en cuenta que el fascismo cuando cae, el nazismo y tal, esa Europa libre, pues no va a consentir que haya un gobierno en España que esté en la voluntad fascista. Entonces, sería una continuación de la Segunda Guerra Mundial, sería otro capítulo, con lo cual es perfectamente factible. Pero es que las conspiraciones que hemos visto antes, dentro del propio régimen, pero también las condenas internacionales que empiezan a condenar al régimen de Franco, pero es que también el hambre. Los años 40 fue una época de un hambre terrible. Que ya empezó, las hambrunas empezaron en el Frente Popular, aunque eso no te lo cuento, pero con ese aislamiento terrible que tuvo, con ese Banco de España esquilmado a cero, pues España le costó muchísimo remontar, aunque en el 42 ya remontó, en el 42 ya el hambre superó al del año 38, o sea que bueno, se mejoró, quiero decir. Bueno, pues la gente hambrienta se supone que es más fácil de levantar, por lo cual tenía una situación, pero más fácil. Pero es que encima la represión franquista, pues pensaban pues, que la gente tenía mucho miedo y que estaban deseando pues aplastar el régimen. Por lo cual tenían el apoyo de la población, tenían el hambre, tenían la Segunda Guerra Mundial, lo tenían todo para ganar. Y encima miles de soldados que pueden venir bien armados, bien entrenados, con equipamientos estupendos y que pueden cruzar. O sea, que es que lo tenía muy fácil. Os lo digo porque siempre te cuentan románticos sin esperanza. Pues esperanza no, es que tenían voluntad férrea y tenían todas las circunstancias para poder... Bueno, el caso es que además los comunistas lo hacen muy bien y lo venden como un movimiento antifranquista, aunque son ellos los que están detrás, pero venden que es una cosa de la población. Y el caso es que, nada menos, que plantean una operación reconquista de España. Esta es una operación de la que hablaremos ahora. Fijaos además la frase reconquista. Lo digo porque ahora la gente que cuenta que los maquis eran tan buenísimos y todo eso, le da un poco de tirria esta palabra, reconquista. Incluso pero fijaos qué curioso que los maquis empiezan a recuperar palabras como patria, los maquis, porque se dan cuenta que esa ideología de nacionalista de luchar por tu país, tal, que en la época de los años 30 se había perdido, el bando de Franco, el bando rebelde, lo utilizó mucho para mover a las masas, luchar por tu país, tu patria. Pues estos empiezan a recuperar la palabra patria, los tontos no tienen un pelo. O sea, se dan cuenta que exhortando a que están luchando por su patria, pues que le va a ir muy bien. El caso es que esta operación reconquista de España la van a hacer en el Valle de Arán, y nada menos que entran 13.000, a veces dicen 10.000, a veces dicen 8.000, entran pues por el Valle de Arán para conquistar supuestamente la península ibérica. En principio, bueno, ya lo explico después. Bueno, ¿por qué en el Valle de Arán? Porque el Valle de Arán era una forma fácil de entrar y sobre todo fácil de replegarse. Se podía entrar, por ejemplo, por Cataluña, pero ahí había altitudes más complicadas. El Valle de Arán podías entrar y salir. De hecho, incluso hay investigadores que ya pensaban que no iban a... Era como un golpe de efecto, que realmente ya sabían que no iba a triunfar, pero querían que Europa se diera cuenta de que tenían una fuerza organizada para poder ellos entrar allí. El caso es que, además, encima reparten otavillas, guerrilleros, pensando que esto iba a servir para un levantamiento popular que les iba a apoyar. Este cuadro precioso de Ferrer del Mau, que mucha gente no lo conoce, es un maquis de esta época con el fusil Stern, es un cuadro estupendo. Bueno, el caso es que las brigadas iban a ir en dos misiones. Por un lado, pensaban hacer ataques pequeñitos por la frontera, pequeñitos, para dispersar un poco las fuerzas y sobre todo para enmascarar el auténtico objetivo, que era Viella. Viella era donde pensaban poner la cabeza de puente y la capital de ese nuevo estado que en principio iban a hacer. El caso es que la primera parte les va bastante bien. Entran con tal, controlan la frontera, cogen prisioneros, cogen pueblos, esta parte les va bien. Pero
cuando van hacia el Valle de Arán, se encuentran con dos cosas. Yagüe. Yagüe está allí, pero es que no solo está Yagüe, está Moscardó. Moscardó en este momento tiene un aura tremenda, es el gran héroe del Alcázar. No está de más recordar que el asedio del Alcázar, que siempre dicen que sí, cadetes, había 700 guardias civiles de los 1200 que eran. Si quitas a los niños, si quitas a los cadetes, si quitas a los falangistas, los que se escaparon, eran 700 guardias civiles los que estaban en el Alcázar. Es que no lo suelen decir nunca, pero es verdad. Entonces, claro, aparte del aura de Moscardó, se volvieron para atrás, es que no quisieron seguir, Además hay una cosa muy graciosa que me hace gracia, que es cuando entraban en un túnel, había ahí muchos prisioneros que estaban haciendo trabajos forzados en el túnel. Entonces ellos mataron a los guardias del túnel, empezaron a liberar a los presos forzados, y los presos forzados se volvieron para atrás corriendo a pedir ayuda a la Guardia Civil. Los presos, o sea, yo después de ver eso yo no sé cómo fue. Bueno, el caso es que la operación no fracasó. ¿Y por qué fracasó? Pues fracasó porque subestimaron la capacidad del régimen. O sea, el régimen en el momento que supo esto ya puso ahí sus efectivos, y además nada menos que Yagüe y Moscardó, con lo cual... Pero es que también sobreestimaron, pensando que la población se iba a volcar con ellos, y no se volcaron en absoluto. Entonces esto pues fue lo que les hizo perder. Bueno, solo murieron 129, que tampoco fueron tantos, y 30 guardias. Eso sí, muchos ya se quedaron dentro. Muchos, aunque se pierden, los que no se repliegan, se quedan ya dentro de España y se van colocando en las guerrillas. Pero, curiosamente, Carrillo gana la partida. Carrillo, a ver, hay que decir que toda la resistencia la hace el Partido Comunista. El Partido Socialista ni se le ve ni se le espera. Normalmente están en México, están sinceramente los cargos viviendo una vida padre a costa de lo que esquilmaron del patrimonio español, y son los comunistas realmente los que toman cartas en el asunto de la resistencia, pues los socialistas nada. Pero Carrillo se viene de México, donde estaba, y se pone al mando un poco de la operación, y lo que hace es, esto ha fracasado, y empieza a purgar, pues como llaman ellos, a eliminar a todos los competidores para quedarse el de mando único. Y además es que los llama y los va matando. Incluso hay uno que se escapa, después un montón se escapa, y se prefiere venir a Barcelona pensando que le podía coger la policía española antes de que lo cogieran los propios comunistas. O sea, fijaos cómo se la gastaron. Bueno, por cierto, que este señor acabó de profesor de una universidad española, López Monzón. Pero hay otro, por ejemplo, otro de los responsables, que se llamaba León, que lo matan, lo desnudan y lo dejan en una calle donde había bares de ambiente gay, para hacer escarnio de su cadáver, o sea, para quitarle ya la dignidad, porque los comunistas, aunque ahora la izquierda está muy con el mundo LGTB, en esos tiempos eran muy hostiles, ¿no? ¿Recordaos cuando Che Guevara le mete en campo de concentración a los homosexuales y dice, la revolución no necesita peluqueros? Eso lo dijo el Che Guevara. Bueno, pues a este pobre, este señor de tal, lo desnudan y lo ponen en el bar de ambiente para quitarle ya la dignidad que tenía. Bueno, el caso es que Carrillo sale ganando, y no solo, sino que encima lo vende como un gran éxito, porque fíjate, hemos entrado, vale, nos hemos replegado, pero tenemos una fuerza dispuesta a atacar, y el caso que supuestamente Europa le está ayudando. Y encima cada vez el éxito era mucho más posible. En tanto en Yalta como en Potsdam empiezan ya a decir que el régimen franquista es insostenible, que no es compatible una Europa libre con regímenes que no eligen libremente a sus gobernantes, por lo cual es que lo tienen completamente fácil. Pero es más, es que el propio Patton diseña una operación para desembarcar con un gran cuerpo de paracaidistas que iban a desembarcar en el centro de España y hacer dos desembarcos paralelos, en el Mediterráneo y en el Cantábrico. Patton, el general Patton. O sea, no os creáis que todo esto de pobrecitos sin esperanza, no, es que esto estuvo a punto de caramelos, pudo ser perfectamente. Y el don Juan también mueve ficha, y hace el manifiesto de Lausana, donde él ya dice que se quiere desvincular completamente del régimen de Franco, no tiene nada que ver, y como ve que puede venir, se viene de Lausana y se viene a Estoril que está al lado, porque puede venir enseguida. Pero es que es más, no solo dice que es incompatible, es que empieza a reunirse con los exiliados, y lo más terrible, que acepta que en España no haya una invasión militar. Eso lo dice don Juan. Dice, no lo propuse, pero lo acepto. Y, hombre, eso es traición, porque al fin y al cabo estás apoyando en países extranjeros para invadir. Eso creo que se llama la traición. Pero también era un poco inconsistente. ¿Cómo iba a venir con gente de izquierdas del maquis a España a enfrentarse a estos españoles, que muchos a lo mejor no habían luchado por la monarquía, pero muchos eran monárquicos de convicción? O sea, no tenía mucho sentido. Pero eso no lo digo yo. ¿Sabéis quién lo dice? Lo dice Anson, en el libro de don Juan.
Lo dice Anso. Hay que decir que hay un historiador que es muy bueno, que está denostado, que también lo dijo, que fue de la Cierva, del que nadie se acuerda, y fue un historiador magnífico. Y en el libro de Don Juan sale esto, de que Don Juan estaba dispuesto a que hubiera una invasión militar, o sea, una nueva guerra civil en nuestro país. Bueno, pues ahí lo dejo, ahí lo dejo. Bueno, el caso que hacen Stalin y Carrillo, pues nada, Stalin y Carrillo siguen poniendo todo, que la lucha armada está justificada, que va a ser el fin de la guerra europea, que no se preocupe, y vuelven otra vez a dar más corpus a estas guerrillas, a mandar más dinero, mandar más armas, las guerrillas están hasta arriba. Eso sí, un solo jefe, 3 ayudantes y aquellos sospechosos eliminados directamente, eliminados directamente. Hace poco leí además un artículo de un señor de Vigo que había matado a su abuelo, la Guardia Civil, y hace poco se dieron cuenta de que la Guardia Civil nada, habían matado a sus propios compañeros, o sea que eso era bastante habitual. Y aquí tenemos el mapa de las guerrillas. Como veis, como hemos visto, estas zonas montañosas donde se refugiaban, es verdad que era una vida dura, lógicamente, porque tenían que vivir a salto de mata, eran zonas que no estaban habilitadas, no vivían en casas buenas y eran normalmente alturas, porque desde las alturas oteaban lo que podía venir, con lo cual eran conocedores del terreno. Como digo, la de Galicia fue potentísima, tanto es así que tuvieron hasta un periódico, o sea, un periódico. Y tenía una ciudad que se llamaba la Ciudad de la Selva, en Casallo, y ahí estaban los maquistas. Bueno, la verdad es que es una zona con muy pocas ciudades cerca. Orense está a 100 kilómetros, Ponferrada a 60, la zona está del interior del Bierzo, y ahí fueron zonas muy potentes. Y esto es un documento de la CIA que se desclasificó hace poco, donde explica claramente que hay que deshacerse de todos aquellos que no acepten las condiciones de la Unión Soviética. Quienes son sobre todo los anarquistas, los socialistas, son los primeros que caen. Pero esto lo dice la CIA con un documento que ya han restaurado. Pero también lo dice Lister en sus memorias. Lister en sus memorias cuenta cómo Carrillo y la cúpula estuvo en Francia y que luego estaba en Moscú, cómo mataron a su antojo aquellos que no se ceñían a las directrices del partido. El caso es que del año 44 al 52 fue terrible, o sea, terrible. Como la Unión Soviética mandaba tanto armas, pues estos se crecieron, no solo se crecieron, sino que incorporaron además gente joven que le contaban. Luego los sabotajes, por ejemplo, como digo, trenes, cables de alta tensión. En concreto hubo un descarrilamiento de un tren en Madrid-Barcelona, que venían del mercado, donde después del día de Adamuz, bueno, claro, y el 11M, pues 40 personas murieron y había más de 100 mutilados. El problema además en aquellos tiempos es que a los heridos no se les seguía la pista. Muchos de los heridos pues se morían a los 2 o 3 días y esos no contaban como muertos, pero eran muertos. Eso, bueno, hicieron de todo. Luego le llamaron golpes económicos, que eran los saqueos. Entraban en los bancos, entraban en las casas. Lo peor es cuando entraban en una casa normal y le decían, dadnos todo lo que tengáis. No tenemos más, bueno, venimos la semana que viene, como no tengáis 50.000 pesetas, pues 50.000 pesetas como utilizar 1 millón de euros, pues os vamos a matar. Entonces, esa pobre familia tenía que pedir a todos sus vecinos, a sus parientes, y además se quedaban hipotecados de por vida, porque luego eso se debía que devolver, lógicamente. Luego los secuestros era lo peor. Los secuestros, más de la mitad de los secuestros mataban a los secuestrados. Algunos, hoy se lo comentaba alguien ahí, alguien hablábamos de Milán del Bosch, fue como tantos otros que le secuestraron, pagaron el rescate, y cuando el hijo baja de pagar el rescate se encuentra con el cadáver de su padre en la cuneta. O sea, eso era muy normal, y además los secuestros eran, no sé por qué, tenían mucha inquina en las torturas cuando secuestraban a las personas. Bueno, ya no digamos con curas, bueno, en los pueblos, cuando entraban en los pueblos. Y eso sí, había un gran bloqueo informativo. No se contaba nada, eso ya lo ha contado el presentador. Franco no quería que este sentimiento de paz que se había alterado, no quería admitir, en cierta manera, que tenía una guerra dentro del propio territorio, y hubo un silencio informativo. Y como no había comunicaciones, por lo que pasaba en un pueblo, a lo mejor salía en un periódico local, pero no se podía confrontar datos, con lo cual quedó prácticamente oscurecido. ¿Y qué hizo Franco para acabar con el maquis? Pues confió en la Guardia Civil. ¿Y por qué? Primero, era el cuerpo más eficaz, por el amplio despliegue territorial, por el conocimiento del terreno, porque ya tenía la histórica tradición de los bandoleros, y era un cuerpo que tenía disciplina, estaba muy organizado. Y en el año 43, que es cuando este señor de Ferrol, que es Camilo Alonso Vega, es el que se hace cargo además con un nuevo reglamento. Hay que decir que Camilo Alonso Vega es también el responsable de que exista la Guardia Civil, porque cuando se acaba la guerra,
Franco no se fiaba mucho de la Guardia Civil. ¿Y eso por qué? Pues porque la Guardia Civil siempre fue un poco el reflejo de la sociedad, más que de los gobiernos. Entonces en la Guerra Civil hubo guardias civiles que estuvieron en el bando republicano y guardias civiles que estuvieron en el bando rebelde. Entonces él no quería tener que éramos como era, el de Ferrol, y entonces no quería. Pero Camilo Alonso Vega, dicen que lo llevó al santuario de la Virgen de la Cabeza, que lo llevó de viaje y le enseñó es lo de la Guardia Civil muere pero no se rinde, vio ahí lo del capitán Cortés y dice que eso hizo que Franco reflexionara y que Franco admitiera que había que continuar con la Guardia Civil y no podíamos estar celebrando cada vez que celebramos 270 años de Guardia Civil, no lo podríamos hacer. Y además había 50.000 efectivos porque en este momento el cuerpo de carabineros se integra con la Guardia Civil, con lo cual fijaos, cuando no pinta Ferrer Dalmau no es por nada, el socorro, los dibujos que no son de Ferrer Dalmau son horribles. Pero bueno, el caso es que aquí tenemos un... Entonces, Camilo Alonso Vega además no era un señor cualquiera, es que eran amigos desde pequeños. O sea, le confió esta misión a una persona de su total confianza, no, como dicen los niños, lo siguiente, porque eran amigos desde pequeños, habían estado juntos en la academia, salieron juntos pidieron los mismos destinos, estuvieron juntos en África, y era un hombre que tenía en la guerra civil, bueno, había estado condecorado por ser herido en una jarca rifeña, luego en la guerra civil había dirigido la división del norte, incluso la toma de Viñaroz, que es la que parte en dos, la zona, fue responsabilidad de Camilo Alonso Vega, o sea, el hombre que tenía acreditada su condición militar y encima de su maximísima confianza, estuvieron siempre juntos y, bueno, hizo muy bien en confiar en Camilo Alonso Vega. Y además, otra cosa, a Camilo Alonso Vega también se le debe que el tráfico lo tenga la Guardia Civil y no la policía. Pero la policía dice que tiene no sé cuántos miles de años, pero es mentira. El caso es que también... ¿Y por qué Camilo Alonso Vega quería que fuera la Guardia Civil y no la policía? Lo siento por los policías, porque no se fiaba tanto de los policías como de los guardias civiles, la verdad, porque vamos a mentir. Bueno, el caso es que este hombre crea un cuerpo de élite. O sea, esto es una cosa tremenda. Y es la meritocracia. Es decir, aquellos que valían, aquellos subían, aquellos los colocaban. Y lo primero que hace es aumentar las plantillas de las comandancias, sobre todo aquellas que estaban en zonas de paso, las zonas que tenían más actividad, esas refuerza las plantillas con más números. Pero es que luego encima pone más destacamentos en las zonas que él consideraba que eran especialmente complicadas y mejora el armamento que había en ese momento y empieza a coordinar las provincias, porque había partidas de maquis que operaban en provincias diferentes. No es como ahora, que a mi sobrina no le ponen la vacuna en Galicia y se la ponen en Castilla, pero sí es verdad que las provincias cada una iban por su camino y hay una coordinación especial. Y hace unos filtros de selección de que los que tienen que ir aquí tienen que ser gente hecha de una pasta especial. Y eso lo llevó a rajatabla. Incluso para los mandos tenían que ser gente de su plena confianza de Camilo Alonso Vega, porque si no, no hacía nada. Hay que decir que cuando alguien triunfaba mucho, lo iba cambiando. A mí hay una persona por la que yo lo admiro mucho, que es Eulogio Limia, que era un señor de Orense, que estuvo en el maquis en el 37 en Galicia, luego lo mandó a Toledo, luego lo mandó a Granada, que hasta el año 52 lo estuvo mandando por toda España para que acabara con los maquis. Y era un lince, Eulogio Limia. Y además era muy buena persona. Por ejemplo, cuando a veces se mataban algunos maquis, se ponían los cadáveres en los pueblos y él dijo que eso se acababa, que eso no podía hacer. También eliminó torturas y también había veces que había guardias que se quedaban con las cosas que tenían los maquis y Eulogio Limia acabó con eso también. O sea que, aunque toda esta gente que fue tan dura y que fue tan recia tiene tan mala prensa, hay que decir que Eulogio Limia... Además, Eulogio Limia resulta que cuando el Kremlin libera no sé cuántos documentos, aparece que toda la historia de Eulogio Limia y todos sus papeles personales los tenía en Moscú. Y hace poco que, pues sabe, General Medel me escribió un nieto de Eulogio Limia diciendo que su madre tenía muchas cosas que me tenía que contar, pero la verdad que todavía no me lo ha contado. Bueno, el caso es que, como digo, esta disciplina tan terrible, la verdad que era terrible, Primero, los grupos volantes eran 8 días consecutivos fuera del cuartel, pasando hambre, pasando frío, comiendo de latos o mal comiendo, 8 días seguidos sin volver a casa. Era bastante duro. Y luego encima los castigos hacia los guardias eran muy duros. Tanto si faltaban al honor como si faltaban a la disciplina. Incluso algunos fueron condenados a muerte porque dejaron que les robaran uniformes,
y armas. Hay que decir que los uniformes eran muy codiciados por los guerrilleros, porque claro, con un uniforme de Guardia Civil es un salvoconducto. Les gustaba primero, también les gustaba vestirse de curas, a los maquis, porque también sabían que iban blindados, y hubo en concreto unos cuantos guardias que fueron condenados a muerte porque pensaron que había sido el dejar armas y dejar uniformes, que había sido, los efectos colaterales podían ser terribles, o sea que es así. Y luego tenían, hoy diríamos, estrés postraumático, traumático, porque los maquis iban por los guardias civiles, porque sabían que era un golpe de efecto. Si mata un guardia civil, están viendo que pueden ser ellos los siguientes. Es como una llamada de atención al ánimo de los guardias civiles. Eso fue terrible, Incluso además tenían un doble silencio, porque nadie les reconocía lo que hacían, pero es que encima tampoco nadie reconocía que esa guerra que estaban viviendo existía, porque no había una visibilidad mediática de lo que estaba pasando. Entonces, pues la verdad que era una situación tremenda, De hecho, los guardias, la mortalidad de los guardias, se duplicó la mortalidad de los guardias de un año para otro entre fechas, el doble de muertos de los guardias. O sea que fue terrible. Tan terrible, bueno, llegaban 14 pesetas al día, 14 pesetas, no había plus de peligrosidad, o sea, nada, nada. Y a Camilo Alonso Vega empezaron a llamarle Camulo, porque era muy bruto, porque realmente era muy bestia con la disciplina, pero también general de hierro, porque es que fue todo, como ya veremos, con tan pocos recursos como pudieron hacer tanto. Era un esfuerzo diario tanto en las batidas diarias que hacían en los campos como en los castigos que digo que hacía a los guardias civiles, que hacía que hicieran su trabajo al 100%. Eso del palo, como es el palo del amo, un gordo al caballo, no sé cómo se dice, pues él estaba ahí encima, con lo cual así. Y los éxitos eran continuos, o sea, cómo iban avanzando terreno, tanto de día como de noche, y también la labor de inteligencia, de cómo cotejaban datos, cómo relacionaban, por dónde podían ir las partidas. Eso fue la verdad que bárbaro. Incluso hay operaciones especiales espectaculares. A mí hay una que me gusta especialmente, que es lo que llaman ahora la caravana de la muerte. No sé si os suena. La verdad que yo no entiendo cómo una cosa así no se conoce, porque es que me parece de las cosas más... para película de Netflix, ríete, porque es que esto es impresionante. Por lo visto, año 48, infiltran a un falangista en la cárcel para conseguir cuál era el contacto que venía de Toulouse, dónde estaban los contactos de Toulouse por los que entraban todas las armas y todo. Consiguen el contacto. Y entonces resulta que estaban esperando que les mandaran, el maquis de Asturias había caído y necesitaban urgentemente una emisora de radio, de radiofrecuencia. La que tenía se había estropeado y entonces piden a Toulouse que manden, por favor, que manden un nuevo equipo, y como ellos saben, interceptan el mensaje, siguen al hombre que trae la emisora, cogen los guardias civiles por la zona de los Pirineos, lo apresan, canta, como dicen los andaluces, lo más grande, que por cuenta todo, quiénes eran, dónde estaban, qué iban a hacer. Claro, le amenazaban con el garrote, y yo, claro, contó todo, dónde estaban, qué es lo que iba a hacer, y entonces un infiltrado se hace pasar por este señor, claro, como en aquellos tiempos no había móviles, ni te mandaban la foto ni nada, con toda la documentación, se hizo pasar por ese señor de Toulouse que venía y contactó con la guerrilla asturiana que estaba en ese momento reorganizándose. El caso que les cuenta que va a haber va a venir la radio, pero no la radio solo, que van a venir también un gran número de armas, que va a venir en barco, y entonces la maniobra era perfecta. Les van a contar a las guerrillas que van a mandar todo ese material y que las guerrillas asturianas a lo largo de la costa iban a ir recibiendo todo ese material. Iban a desembarcar en San Vicente de la Barquera. Venían 4 marineros, 4 guardias civiles que venían disfrazados de marineros, y iban en San Vicente de la Barquera, pero hay un sargento que tiene una petición especial. Digo, no, por favor, quiero que sea la playa de la Franca. ¿Y por qué quiso que era la playa de la Franca? Porque la Franca, en la República, en la Guerra Civil, habían ejecutado a 84 guardias civiles en la playa. Entonces él quiso que fuera la Franca un poco para devolver a sus compañeros un poco el recuerdo de sus compañeros. El caso es que desembarcan en la Franca, están los 4 marineros que son guardias civiles disfrazados, se bajan, ahí espera un camión y habían llegado a un acuerdo de poner un trapo en la carretera para que saber dónde tenían que parar para ir dándolas, y a medida que fueron cargando todos los jefes de las guerrillas asturianas
en ese camino. La verdad que fue una operación súper eficaz, lo he contado muy rápido, pero de verdad que es impresionante cómo se meten en la cárcel, cómo mandan el barco, es maravillosa, o sea, es de una eficacia. Bueno, es la playa de la Franca, es una playa bastante bonita, por cierto. Y el caso es que acaban con el maquis. Bueno, luego el maquis se reponía muy bien, ¿eh? Pero bueno, esto fue un golpe de efecto grandísimo y sobre todo se vio la eficacia y cómo eran capaces ellos de dar ese ejercicio de inteligencia, de coordinación que hicieron. Bueno, en cuanto a las tácticas, son muy conocidas, los infiltrados, que era normalmente infiltrar dentro de las guerrillas gente que o eran amigos o familiares para conseguir información de verdad, información fidedigna. Además, a muchos infiltrados les recompensaban con indultos. Franco dio 7 indultos, eso tampoco te lo cuentan, 7 indultos dio Franco. Entonces, estos infiltrados que daban mucha información Luego, las contrapartidas. Esto es famosísimo, que es hacer unos dobles de guerrilleros, pero que eran guardias civiles. Es decir, eran guerrillas falsas que no eran guerrilleros, eran guardias civiles. Entonces, estaban en el monte, vestían como ellos, llevaban los mismos fusiles que ellos, y con esta interacción entre unas partidas y otras, acababan descubriendo quiénes eran los auténticos guerrilleros. Bueno, las contrapartidas eran terribles, porque tenían que estar viviendo como guerrilleros, claro. Y además, bueno, hay una memoria de un guerrillero, yo me río un poco, porque dice: los guardias civiles con las contrapartidas, qué tontos, iban disfrazados, pero se les reconocía por el olor. Porque claro, los maquis olíamos, claro, como es literatura, olíamos a campo, o sabe Dios cómo lo olían, pero olíamos a campo, olíamos a fuego, y claro, en cambio los guardias civiles olían a limpio, y por eso se les notaba, tontos que fueron, porque es que las contrapartidas fue de las cosas más eficaces que hubo para acabar con el maquis. Luego la ley de fugas, esto es muy criticado, y dicen: mira, qué horror, Franco, qué malvado que hizo la ley de fugas. La ley de fugas no la hizo Franco. En 1870 ya hay para los bandoleros, ya hay la ley de fugas. ¿En qué consiste? Que si un preso se te escapa y le das el alto y no se para, ¿qué vas a decir? ¡Vete! Pues no, pues disparas. A ver, otra cosa es que, como digan que fueran ejecuciones camufladas, ahí ya no entro. Ahora, que se dice en 1870, que en los años 20, otro ferrolano, Martínez Anido, para someter el pistolerismo en Cataluña, que fue demencial, utilizó mucho la ley de fugas, pero la República también, no te lo cuentan. O sea, que la ley de fugas era una cosa que ya existía. Es verdad que en esta época se usó mucho, pero lógicamente muchos maquis se escapaban cuando los cogían. ¿Y qué van a hacer? ¡Vete! O sea, no sé. Y luego, una ley, que era el decreto ley de 1947 de bandidaje y terrorismo. Esta ley, que también la gente se mucho con esta ley, pero es una ley muy ambigua. Al ser ambigua era interpretable. Entonces ellos interpretaban, cuando cogían a los maquis, hasta qué punto eran reconducibles, les podían sacar información, eran muy benevolentes con los desertores, con lo cual el decreto ley fue, quien me oiga, negra, me va por el verde por decir esto, pero es verdad, o sea, es que lo que no te cuentan es que de las condenas de muerte, como muchísimas, la gran parte se conmutaban a cadena perpetua. De la cadena perpetua pasaban a 30 años, y muchos es raro que pasaran de los 8 años. Pero eso era muy normal. Hay muy pocos libros que hablan de esto. Hay un libro de Miguel Platón, de la Editorial Actas, que sí lo dice, pero siempre te cuentan de las penas de muerte que firmaba con el café, pero no te cuentan el número de penas de muerte de verdad en proporción a las conmutaciones. Dio 7 indultos, como ya lo he dicho. Y luego las campañas psicológicas, es decir, la Guardia Civil iba por los pueblos, echaba octavillas también, con textos así de este estilo. Por ejemplo, decía: a los españoles de buena fe, que engañados por un grupo de criminales abandonasteis a vuestras familias y andáis desconcertados por los montes, ¿aún no os habéis convencido de que estáis abandonados a vuestra propia suerte? O sea, con cosas que ellos estimulaban que la gente se arrepintiera. Y los que no tenían delitos de sangre, bueno, en Ferrol, en el astillero, teníamos maquis a montones, que cuando 7 años en el astillero. Una vez estaba Franco en el astillero de Ferrol y estaba González Llanos, que era el director, le dijo Franco al director: me han dicho que hay muchos rojos en el astillero. Y le dijo González Llanos: los justos. Le dijo González Llanos: los justos. Bueno, el caso es que se habla mucho de los enlaces. Nada menos que 20.000 personas estuvieron rodeando al maquis. ¿Para qué? Para darles de comer, para darles comida, para darles alojamiento, y era gente buenísima que estaban ayudándoles, por supuesto, cobijo, correo, incluso había claves, que si estaba la Guardia Civil, la señora tendía la sábana, que si no estaba, tenían sus códigos para interceptar,
Y luego había las estafetas, que eso en el monte se hacía muy bien porque era un árbol o era una cueva y ahí dejaban la comida. El caso es que también ahora se habla mucho de las mujeres guerrilleras, ¿sabes? Como tanto hay que... Solo se cree que hubo 100 guerrilleras, o si había tantos miles de guerrilleros, no sean muchos, pero hubo una que era malísima, bueno, malísima. Teresa Florencio, 29 asesinatos. Yo esto no lo quiero decir en clave de género, pero Teresa Florencio era hermafrodita. Sí, hermafrodita. Mira, decir que hay uno entre un millón, pues era ella. 29 asesinatos, 7 alcaldes, nada menos, la Teresa Florencio. O sea que, en fin, que había mujeres de armas tomar, aunque fueran semi. Bueno, ¿era ideología? Toda esa gente que ayudaba al maquis era porque realmente pensaban que estaban en la lucha antifranquista, o eran solo porque eran sus amigos, o eran sus parientes, o que tenían miedo a las represalias. Como dicen, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues yo me creo mucho lo de lo último, el miedo a las represalias, porque aquellos que los delataban iban por ellos. O sea que es que si no te lo doy me van a matar. Y como vaya a la Guardia Civil tengo problemas porque luego vais a matarme a mí. O sea que es verdad que todos esos enlaces estupendos que... Es más, además que lo que es verdad es que las penas que hubo contra los enlaces fueron muy ligeras. El Maquis Girón, bueno, es tremendo, el Ida, que era la novia, que estuvo en Montones, le cayó 1 año y medio. Tenemos un Maquis en Ferrol, Pancho, que le hacen homenajes continuamente, a la mujer y al hijo no les pasó prácticamente nada. O sea que la ley fue muy benevolente con los enlaces. Sí, les caían penas, pero eran de prisión menor, o era 1 año y medio, que tampoco, para lo que hacían, tampoco era tanto. Porque robaban a campesinos, artesanos, atenderos, pero luego te dicen que era por la República. Un pobre campesino con una vaca, ¿qué iba a hacer por la República? O sea, nada. Un señor que tenía una tienda, un herrero, entraban en caseríos, en masías, entraban con... Bueno, los pobres arrieros, los maragatos, los tenían fritos porque querían utilizar sus rutas para mandar el correo. Y claro, no tenía más remedio que plegarse, porque si no, podían morirse ellos. Y luego los secuestros de los que hemos hablado. Pero bueno, en el año 48 el maquis empieza ya a desaparecer, porque Stalin dice que no, mira, a mí esto no me compensa. Decide acabar con la lucha armada, no va a mandar nada, que se acabe la lucha armada. Y él patrocina una cosa que algunos le llaman intrismo, a mí no me gusta la palabra, pero bueno, que es, mira, vamos a hacer la lucha armada y vamos a introducirnos donde realmente vamos a ser eficaces. Astilleros, industrias, minas, universidades, incluso la iglesia. Eso fue muy largo. Yo hice la comunión cantando canciones de Víctor Jara. O sea que la introducción del marxismo en la iglesia, y cuando yo me acuerdo una vez que yo era pequeña en Ferrol, que nos pusieron una bomba y empezó a salir mi vecina, la Marusia Fontela. ¡Pillado! ¡Me vas a apagar los cristales! Digo, mamá, ¿quién es pillado? Hija, el del Partido Comunista. Además de los años 60. Los años 60, no como una niña sabía quién era el Partido Comunista. O sea que realmente fue bastante, mucho más esa represión terrible que la gente tal. Yo las cosas que viví de niña en ese Ferrol, os aseguro que no era así, no era así. Entonces, pero además fijaos qué zorrito, porque ni Carrillo ni la Pasionaria le cuentan nada a los maquis españoles. No les dicen que los han abandonado. Dice seguir. Y además les dice que sean más violentos y que hagan más delitos de sangre. ¿Y sabéis por qué? Para que no puedan volverse atrás. Porque sí, es verdad que el régimen fue muy permisivo, pero no con los que tenían delitos de sangre. Entonces, pero la Pasionaria y Carrillo, venga, están. O sea, no le dijeron nada al maquis español. O sea, fijaos, no le dijeron nada. Tremendo, Y la represión, todas esas partidas, todo eso cada vez está teniendo cada vez más frutos. El maquis estaba cada vez peor. Y luego, cuando se enteran por fin de que los han abandonado, pues muchos se desmoralizaron. ¿Pero cómo que nos abandonan? ¿Pero cómo que no vienen a ayudarnos si somos los que vamos a traer la libertad y la paz? Y había gente, sinceramente, con muy poca preparación intelectual. Porque lo que hay que decir que todos estos guerrilleros, incluso... Aquí no se quedó ni un solo oficial de la Guardia Civil, o sea, me refiero, del ejército en las partidas no había ninguno. Todos estaban en México, estaban en Francia, pero eran cabos o eran gente de tropa, pero no sé, había algún oficial, pero eran estos que hacían primero de carrera y los hacían oficiales. O sea, que no se quedó ningún oficial. Oye, si tanta lucha había, ¿por qué no estaban? Pues no estaban. Y luego, como digo, cada vez más toda la eficacia de las partidas fue cada vez más creciente. Y por fin, en el año 52, pues los últimos ya se acaban yendo, dicen que se vayan, no les interesa tenerlos por aquí, también ejecutan a unos cuantos, unos se van a Marruecos, otros se van a Francia, y otros deciden quedarse.
Pero es que incluso hay muchos que, perdonados por el franquismo, se quieren seguir en el monte. Hay uno muy famoso, Juanín de Cantabria, ese en el año 43 le perdonan y se va al monte igual. O sea, yo no digo que les fuera especialmente la vida del monte, pero esa historia del monte en España siempre hubo gente en el monte, desde la época de los romanos. O sea, que lo que pasa es que esta vez tenían ese disfraz político, pero en el fondo pues se dedicaban al bandolerismo, igual que se dedicaron los del siglo XIX. Y por fin vencen al maquis. El maquis lo aniquilan completamente. ¿Y por qué? Primero, el régimen se consolidó. Aunque tenía esas conspiraciones, aunque había mucha gente, evidentemente, que era simpatizante del bando republicano, el régimen fue ganando adeptos. Ahora se le llaman las masas neutras, es una palabra nueva. Pues las masas neutras se dieron cuenta que vale, que no podrían votar, bueno, pero tengo paz, me hijo al colegio, tengo médico, tengo tal, bueno, la apatía, vamos a decir así como queráis. Entonces el régimen se consolida. Había muchos entusiastas de Franco, muchos. Bueno, cuando llegaba Franco a Barcelona o Bilbao, tenéis que ver los vídeos que la gente no le pagaban, ¿eh? Te aseguro que eran riadas de gente de adhesión a Franco. Es que eso parece que no pasó, pero sí que pasó. Y muchas masas neutras que no serían franquistas, pero sí estaban acomodados en el nuevo régimen. Es que eso tampoco te lo dicen, ¿eh? Y luego muchos señores de izquierdas eran de izquierdas, pero no olvidaron cómo había sido el Frente Popular. A lo mejor habían sido socialistas, pero ellos se dieron cuenta de lo que había pasado en España y no querían que se repitiera. Y luego el hambre, de lo que dije antes, el hambre había vuelto a los niveles de la preguerra. O sea, estaban, bueno, ya no digamos, años 50, años 60, cómo fue creciendo la progresión española económica, el famoso milagro español. Y luego, cómo, esto ya lo he dicho, la política de reconciliación. Es que, bueno, por ejemplo, Bueno Vallejo, condenado a muerte, en el año 50 ganó el Premio Nacional de Teatro. El Zabaleta, el pintor andaluz, condenado a muerte, hijo adoptivo de su pueblo en el año 50. O sea que es verdad que hubo una política de reconciliación, es verdad. Además, a los hechos nos remitimos. Tú empiezas a mirar a la gente los pasados que tenían y normalmente en los años 50, bueno, esta semana escribo un artículo sobre, no tiene nada que ver, con el Toro de Osborne, ¿no? Que hace 70 años, bueno, pues el comunista del Toro de Osborne fue comunista del Partido Comunista y luego hizo su carrera perfectamente como publicista en los años 50. O sea que eso fue muy normal, ¿eh? Y luego, como digo, la paz. Se valoró mucho la paz. Acordaos que toda Europa hasta hacía nada había estado en la Segunda Guerra Mundial y Franco, por lo que fuera, había librado a los españoles de una Segunda Guerra Mundial. Entonces la paz la agradecía, la paz social se agradecía. Y luego hay que decir que los republicanos no tenían muy buena prensa tampoco en España, porque estaban todos viviendo sus exilios dorados, la mayoría. Otros vivieron muy mal también, vivieron muy mal. Pero hay que decir que muchos volvieron. El general Rojo vuelve en los años 50. El general Rojo vuelve. Eso sí, tenía que ir a firmar una vez a la semana al cuartelillo. O sea, fíjate. Y viene en los años 50 y no le pasa nada. Rara, el del Plus Ultra, comunista convencido, se pone enfermo y Franco lo trae y se cura en un hospital de Madrid. O sea, que en los años 50 hubo una reconciliación auténtica. Es verdad, no había ningunos derechos políticos. Eso es la verdad, o sea, es una dictadura, eso nadie lo quita, pero eso no quita lo otro tampoco. Entonces, pues, todo eso hizo que se consolidara, no tenía ningún apoyo en la población, es que no tenían, pero sobre todo la Guardia Civil. O sea, cómo con tan pocos medios pudo acabar con una guerra como esta, porque tenía tantísimas posibilidades de éxito. O sea, eso fue un logro absoluto de la Guardia Civil, porque del 52 al 65 ya quedan maquis sueltos, que se van muriendo, se van tal, y prácticamente, bueno, el último es un gallego, se llama Piloto, que atraca a un pobre paisano que viene de vender la vaca con 15.000 pesetas, te atraco en nombre de la República, el pobre paisano con la vaca. Pues, pero eso sí, eso siempre le daba mucha literatura a todos los delitos. Y eso sí, han ganado la batalla del relato, eso completamente. Como os contaba al principio, de la leyenda rosa, de los piratas, de los mafiosos, pues esto es de esta semana. Esta semana el alcalde del Partido Popular de Ponferrada le ha hecho un homenaje al maquis Girón, porque el maquis Girón, que fue de los más violentos, y entre ellos mató a un médico que era discípulo de Ramón y Cajal, lo mató a cuchilladas delante de los hijos y arrastró su cadáver por todo el pueblo, entre otras cosas que hizo. Pero es verdad que tuvo una historia un poco pintoresca, porque apareció un cadáver y la mujer dijo que era Girón, y no era, para que pensara que estaba muerto. Luego apareció otro cadáver que parecía Girón. O sea, tuvo como 4 cadáveres falsos y esta semana encontraron el cadáver auténtico. Esta semana. Entonces están haciendo los homenajes en Ponferrada al maquis. Y encima, fijaos lo que dice. Cerrar las heridas con la venda de la justicia. Será de los hijos del médico, porque yo no sé qué venda de la justicia.
Bueno, y esto que es un monumento que hay, que es una paloma de la paz. Yo no sé dónde va a haber una paloma, porque bueno, sabemos que los del arte moderno se inventan todo, porque una paloma ahí, eso es un pedrusco con 3 trozos, pero bueno. Es el monumento a la paz y la libertad del maquis, a la paz y la libertad. A ver, la paz imposible porque querían una guerra civil, es que lo decían ellos. ¿Cómo que la paz si querían otra guerra? No. Y la libertad tampoco, porque el modelo que ellos tenían es el modelo soviético. ¿Desde cuándo el modelo soviético trae la libertad? Y es que es lo que lo decían ellos, o sea, que es mentira, o sea, pero no porque lo digas una opinión personal, ni paz ni libertad, pues el monumento es lo que pone. Incluso la placa que está detrás, que es el famoso Juanín ese de Cantabria, dice: monumento antifascista, guerrilleros que luchasteis por los ideales de justicia, libertad, igualdad y fraternidad universal. O sea, que se lo digan a los 40 años de dictadura soviética, a todos los países del este, a los 200 millones de muertos que tiene el comunismo, que es lo que ellos querían implantar. O sea, que esto no es verdad. Pero las víctimas silenciadas, como hemos dicho antes, murieron más de 1000 civiles, todas estas cosas. Los guardias civiles murieron casi 500, ya lo hemos visto, pero como... Bueno, no quiero verlos con cifras: 2000 enfrentamientos armados, 2100 guerrilleros, 257 guardias civiles muertos, 27 militares, 23 policías, 800 heridos. De los heridos, como he dicho, muchos mueren, pero no están contabilizados. 1000 civiles, 600 atracos, sabotajes, secuestros. Bueno, todo esto es un movimiento tremendamente peligroso. Armas incautadas, ametralladoras, armas largas, 3.500, subfusiles, armas cortas. Bueno, esto es el equipamiento de una insurrección potente. Potente. Pero, como decían, esto decía un azulejo en el colegio de los guardias jóvenes: quien no le guste esta vida, que cambie de oficio. La vida del guardia civil es una vida de sacrificio. Eso lo decía, lo ponía. Estuve buscando el azulejo, no está en internet en ninguna parte, igual ya lo quitaron, igual ya no existe. Estas cosas ya sabe cómo son. Y aquí pues nada, he traído aquí unos guardias, aquí una familia, porque muchas veces morían los guardias, pero morían las hijas, morían las mujeres de los guardias. Este es mi admirado Eurogio Limia, y con esto pues no quiero aburriros más. Ha sido una cosa un poco divulgativa, cada parte merecería ahondar muchísimo más. Y viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva la honrada Guardia Civil. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o...? ¿Hay alguna pregunta? Muy cortita, no lo digo por nada, porque es que a veces los que preguntan echan unos rollos, cortita, no es verdad, sí, o sea, cortita, y yo responderé cortito también, muy cortita. No, por nada, no quiero ofender a nadie, pero es que a veces socorro, ¿Se me oye? Sí. Doña María, estoy asombrado de su erudición. En su exposición hay como 20 líneas argumentales que se pueden seguir. Pero yo quiero dar un homenaje a ABECU, que es la organizadora de esto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la sede de Asturias, que se creó en el año 2013, la segunda o tercera iniciativa que tuvo fue rehabilitar un monumento que hay en Langreo a la muerte del capitán Abos y de 7, 8, 10 guardias civiles. Estaba hecho polvo. Tengo las fotografías donde dice cómo estaba y cómo lo dejaron después. Es un orgullo el haber contribuido a ABECU a realzar ese monumento que estaba deshecho, ¿no? Nada más que eso. Muchas gracias. Bueno, como vamos a quedar por aquí, si alguien me quiere preguntar algo, yo andaré por aquí. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, querido general Yende Rozas, querido general Arranz, presidente de ABECU Nacional, querido don Ángel Galán, querido amigo, presidente de ABECU Madrid, autoridades, socios de ABECU, socios del Centro Riojano de Madrid, amigos todos. Les aprovecho para darles la bienvenida a esta casa del Centro Riojano de Madrid en la finalización de este acto, y tengo que felicitar con creces la gran conferencia que ha impartido María Fidalgo Casares. Ha sido de gran relevancia en poder darnos a conocer este episodio tan importante de la historia de nuestro país, y yo creo que cualquier país, cualquier nación, el principal valor que tiene, el principal pilar es conocer la historia de su país,
porque si no conoces la historia de ese país, tenemos muchas posibilidades de entrar de nuevo y de poder pasar por ella. Así que felicidades por esta exposición y, como bien ha comentado usted, divulgativa al respecto, y que todos nosotros, seguramente todos los que han asistido, han hecho, pues, se han empapado bien de ella, como todas las conferencias que tienen lugar al Centro Riojano de Madrid. Y tengo que felicitar a Becu, porque dar las gracias y confiar en el Centro Riojano en llevar a cabo estas conferencias en nuestra casa, como presidente del Centro Riojano de Madrid y también como miembro de ABECU en Madrid, en La Rioja y en todos los sitios. Así que, y a todos ustedes, la verdad que no hay nada más gratificante que ver los salones llenos como se encuentran en esta ocasión. Para mí es novedoso, porque hacer una conferencia mirando en este sentido suele ser normalmente en la otra posición, pero siempre estamos trabajando en la casa para dar lo mejor de sí y que ustedes puedan disfrutar de las mejores instalaciones, como el cambio del parque, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Por dicho motivo, la ubicación en estos momentos ha sido diferente. Así que yo creo que ahora podemos continuar y hacerle preguntas, las preguntas que se merezca a la señora Fidalgo, tomando un buen vino de nuestra tierra, un buen vino de Rioja, y que brindemos por ABECU, que brindemos por el Centro Riojano y que brindemos por la Guardia Civil y por España. Muchas gracias. Antes de pasar al vino, queríamos darle las gracias de manera expresa a la doctora Fidalgo y darle un pequeño detalle en nombre de ABECU. Ya cada vez va siendo más pequeño, porque tiene ya colección de la Guardia Civil. Lo único que le falta ya casi la pistola y el fusil. Lo demás tiene de todo. Ya tiene tiempo, porque era de Guardia Civil, pero ya no lo violada. Cuando yo tenía ya, las mujeres no podíamos. Cuando pudimos, aquí uno de la carta. Un pisapapeles para toda la documentación.